Hola, 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 amigos, amigas. Bienvenido nuevamente al canal. Bienvenido a la revisión de un nuevo complemento mod. Me refiero a el Z2 Universal Bridge, que significa nada más y nada menos que un puente universal para no todos los camiones. Algunos solo lo pueden utilizar. Tengo el Tatra Phoenix aquí porque con este lo vamos a probar. Lo tengo sin ningún añadido, así que vamos a entrar al taller para que lo veamos. Es un puente bastante interesante que compite directamente con el puente de el Modern Ranger, que ya todos lo conocen, ¿cierto? Ese puente. Y la verdad es que este puente de Z2 está bastante bueno. Nos vamos al taller, ¿cierto? Con el Tatra y nos vamos a los añadidos y aquí podemos encontrar lo primordial que hay que instalarle a este camión, en este caso, que se llama la base del puente. Dice complemento que permite instalar el bridge en la tienda de remolques. O sea, el puente se puede comprar como remolque. No lo van a poder instalar aquí en el taller, sino que solamente van a poder instalar la base que, como les decía, se puede instalar en casi todos los camiones, excepto, por ejemplo, el Pacific P16, los Colo. eh, en ese tipo de camiones no se va a poder instalar. Sí, en casi la mayoría de los demás sí lo estuve verificando y sí se puede. El Kenwood 963, el Plat, el FEM, todo eso sí lo pueden portar. Y como ven, el añadido adopta el color que tenga el camión. En este caso, como mi Tatra tiene el color verde, el añadido de base de puente, ¿cierto? Se coloca en el color verde. Entonces aquí nos vamos a la tienda de remolque. Estamos en la fase 13, en el único mapa de esta fase. Vamos a probarlo aquí porque ustedes saben que este mapa tiene una gran cantidad de caminos en mal estado que sería ideal poder instalar un puente. En este caso vamos a probarlo aquí en este mapa de Almaty. Nos vamos a la tienda entonces. Esos son los remolques mod que tengo instalados y aquí encontramos el primer puente que es en color verde o también puede ser en color marrón o beige, no sé, café, como lo quieran llamar. Así que ahí depende el gusto de cada cual. En este caso, como el camión es verde, la base verde, la vamos a colocar el verde. Tiene un costo de $2.500 y dice ahí como descripción un puente pesado de tipo tijera, donde el puente se plega por la mitad y se erige verticalmente frente a la carrocería del vehículo con el lado de las bisagras hacia arriba. Luego se baja horizontalmente a la orilla. Lo compramos, ahí como ven, cierto, se acopla al añadido con un sistema de sujeción. Es un poquito pesado el puente, por lo menos para este camión, por ejemplo, para un Six. Obviamente no le va a afectar mucho, porque es un camión más ancho, más grande. Pero en este caso lo quiero probar en este camión que es un poco más pequeño para ver si se lo puede. Entonces nos vamos, aquí tenemos dos manejos. Tenemos la base del puente y manipular la reticulación. La base del puente es netamente el añadido que apretando el L1 y el triángulo, o sea el cuadrado, perdón, se empieza a elevar la parte central de este añadido. ¿Para qué? Se preguntarán ustedes. Por si el camión tuviese una grúa o fuese un camión que tiene algún complemento que interfiera entre el añadido y la cabina. Entonces ustedes levantando esa parte central, el puente va a quedar un poco más levantado hacia arriba y así no va a interferir con ningún otro añadido que tenga el camión. En este caso yo le saqué la grúa al Tatra, pero si le coloco la grúa también se puede llevar este puente, así que una buena solución, me gustó. Así que de verdad que los invito a probar este puente porque está bastante bueno, incluso lo estoy pensando seriamente en dejarlo instalado porque de verdad que ya a veces llega un punto que es tan reiterativo estar pasando por otros lados y perdiendo tiempo, que a veces un puentecito de esto igual ayuda bastante para poder circular en los caminos, por ejemplo, de Almaty. Eh, Salimos de aquí entonces del manejo de el añadido
y nos vamos a la manipulación de la reticulación, que es nada más que manejar el puente, presionando en todo momento el L1 en PS5. Después presionamos el R2 y el puente se empieza a elevar, ¿ven? Pero obviamente no lo van a poner arriba del añadido así, porque si lo colocan estirado, claramente lo podrían llevar, pero miren cómo queda, como que nada que ver. Entonces, una vez llegado a este punto o antes, presionan el L1, ¿cierto? Con el cuadrado y este puente se pliega. ¿Ven? Empieza a bajar y queda compacto. El triángulo lo vuelve a colocar en su posición, ¿cierto? Y ahí lo dejamos hasta el tope del añadido, ahí está el tope. Y como ven, queda casi pegado al neumático repuesto del camión, pero si tuviese una grúa obviamente no podría, entonces por eso es que trae este manejo con el, la parte central. Ven, ahí se empieza a elevar el puente y van a tener un poquito más de espacio para que no interfiera con algo otro añadido del camión. En este caso lo vamos a bajar hasta abajo porque no interfiere en nada. Ahí. Y este puente tiene otra particularidad, y es que no es del largo que están viendo ustedes. O sea, este puente se puede extender y eso nos va a permitir, por ejemplo, cubrir con el puente un socavón más grande para poder cruzar, utilizar este puente, que es la finalidad, obviamente, es conectar un lado con otro costado de un acantilado, por ejemplo, de un puente dañado, de un risco, no sé, un cruce de río, cualquier manejo que le quieran dar a ustedes, lo van a poder utilizar. Ahora vamos a ir aquí, la fábrica de cemento, justamente hay un socavón ahí, así que vamos a instalarlo aquí. O no, mejor lo voy a ir a instalar al otro socavón que hay más adelante, que siempre da tanto problema pasar por el lado. Vamos a ver si este puente nos sirve para eso. Aquí les decía yo que también lo podrían instalar perfectamente. Y yo creo que con el tamaño original, que es el que está aquí, cubrirían ese espacio, pero el que viene parece que es un poquito más grande, así que vamos a tener que extender el puente. Así que vamos a ver cómo queda este nuevo puente de Z2, que a todo esto llegó el día de hoy a consolas. Esta en primera instancia solo para PC. Y una buena noticia es que está disponible para todos, incluido Nintendo Switch. Así que está impecable para probarlo. El PS5 tiene un tamaño de 15 megabytes. Así que es un mod que no ocupa nada de espacio. En comparación, por ejemplo, al de Z, o sea, de Ranger, que, bueno, obviamente la calidad del puente es mucho mejor, más detallado, pero en cierto punto de ese mod del puente de Ranger hay que instalar un camión, que es el único que lo puede transportar. Así que ya significa instalar dos mods y va a ocupar un espacio obviamente mucho más grande. Así que creo que aquí Z2 ya le ganó un poquito ahí, porque aquí tenemos las dos cosas que necesitamos en un solo mod, o sea, la base y el puente. Este socavón es bastante grande, así que bueno, no sé si le va a alcanzar el largo, pero vamos a probar. Obviamente me va a ganar el lado más que podemos. A ver si por aquí, si por aquí quedará bien. Veamos. Si no, lo probamos en el otro socavón, si no, no hay problema. Lo levantamos entonces, lo desplegamos. Mientras lo podemos ir bajando, lo vamos desplegando. Ahí ya está completamente unido. Y ahora con el joystick izquierdo, o sea el L, lo movemos hacia la derecha y vean cómo se estira el puente. Ese es el máximo.
A ver, yo creo que va a alcanzar, ¿eh? Pero lo vamos a correr un poquito más atrás. Topó el otro lado. A ver, no sé si alcanzó a topar el otro lado. Creo que sí. Así que a ver, ahora lo desacoplamos como cualquier remolque. Ahí está. ¿Ven? Y está instalado el puente. Vamos a ver cómo pasa el Tatra por encima. La verdad, amigos, que sinceramente estoy pensando seriamente en dejarlo instalado y utilizarlo. La verdad es que está muy bueno. ¿Ven? Y pasamos perfectamente y así nos evitamos tanto problema de andar pasando por el otro lado, aunque el puente aquí queda muy justo. Quedaríamos con ese espacio ahí, pero de todas maneras sigue sirviendo, así que de verdad que está muy, muy bueno. Así que eso, los invito a probarlo, a instalarlo. Voy a rescatar el Tatra, voy a dejar el pantalla porque como les digo, yo creo que lo voy a dejar instalado. Y vamos a sacar otro porque quiero tomarle una foto, obviamente. Así que nada más que eso, pues espero les haya gustado esta revisión. Yo este mod lo estaba esperando porque lo había visto ya cuando salió para PC. Y créanme que se demoró 2 o 3 días en ya estar disponible en consola. Así que ahí en la descripción les voy a dejar el link del mod para que lo instalen y lo prueben. Así que eso, me despido, un gran abrazo y nos vemos la próxima. Chau, chau.